Buen día. A continuación hablaremos acerca de las estrategias de restauración para el humedal Juan Amarillo. Mi grupo está conformado por María Paula López, María Paula Lozada, Daniela Gutiérrez y quien les habla, Carolina Hurtado. Para empezar, tenemos la ubicación. El humedal Juan Amarillo está localizado en las localidades de Suba y Engativá. Por el norte limita con los barrios Rubí, Joroba, San Cayetano, Villarrincón, entre otros. Cabe destacar que el área objeto de estudio se encuentra en el tercio alto de este humedal. En segunda instancia tenemos la problemática. El principal problema es las afectaciones en la cobertura vegetal por obras civiles y la presencia de basuras, las cuales han afectado los servicios ecosistémicos, así como también la flora y la fauna de este humedal. Factores limitantes y tensionantes del humedal Juan Amarillo. Estos factores se encuentran divididos en tres: biótico, abiótico y social. En el biótico encontramos varios, la falta de polinizadores es uno de ellos. Debido a la pérdida de la estructura ecológica, se tiene poca presencia de oferta floral. Esto decidimos ponerlo en dispersión. También encontramos competencia de especies invasoras. Por ejemplo, la presencia del buchón de agua ha generado una competencia de luz, nutrientes y entre otros factores con las especies nativas del humedal. Esto decidimos ponerlo en establecimiento y persistencia. Otro factor es la disminución de micorrizas. La ausencia de las micorrizas en el suelo pues han sido un factor causal de la lenta regeneración en las áreas degradadas. Decidimos ponerlo en establecimiento y persistencia. Ahora pasamos a los factores abióticos. Encontramos la disminución de contenido orgánico. En un artículo dice que se han encontrado más del doble de la actividad en humedales construidos frente a humedales naturales no disturbiados, y esto ha sido acompañado de una disminución en la diversidad microbiana y un descenso en las poblaciones de hongos e incremento en bacterias. Esto lo pusimos en establecimiento y persistencia. También encontramos un factor en el suelo. El humedal pues ha sido alcanzado por rellenos antrópicos que se ha dado pues por proyectos de infraestructura en construcciones pasadas, por crecimiento de la ciudad y también por la disposición de materiales utilizados. Entonces por esto la capa vegetal se ha encontrado en una zona de observación. Decidimos ponerlo en dispersión y en establecimiento. Otro factor que encontramos son las restricciones climáticas. Los cambios de clima pues pueden llegar a ser comunes en la actualidad, así como pueden haber estaciones de sequía, pueden haber épocas de lluvia y constantemente puede favorecer o inhibir a un desarrollo normal de las especies en el humedal. Decidimos ponerlo en establecimiento y persistencia. Ya por último vamos con el factor social. La actividad humana puede llegar a cambiar la estructura de las comunidades de fauna y flora y a su vez volviendo más susceptibles a los disturbios de fuego y aumentando las tasas de destrucción en los sitios como el humedal Juan Amarillo. Esto decidimos ponerlo en establecimiento y persistencia. La técnica seleccionada fue la revegetación, en donde esta es la implementación de la cubierta vegetal mediante las especies seleccionadas en un área focal. Antes de iniciar esta revegetación se deben tomar en cuenta 4 pasos importantes. El primero de ellos es la caracterización del área revegetal. En este se hace una descripción del área en términos de características como es el sustrato, la pendiente, la altitud, entre otras características. Como segunda instancia se tiene la selección de las especies, en donde en algunos casos se revegetarán las zonas afectadas con especies preexistentes en la zona, y en otros casos donde el suelo original haya sido sustituido se revegetará en primera instancia con especies nativas colonizadoras que sean resistentes al cambio pues del sustrato. El tercer paso sería la densidad de la plantación. En esta se deberá tener un plan para seleccionar las especies según características propias del área, en donde se explique pues la densidad de dichas especies. Como cuarto y último paso se tendrá la preparación del área a revegetar. En este se refiere a la manipulación mecánica del suelo con el propósito de proporcionar y mantener condiciones adecuadas para la germinación, el crecimiento y el desarrollo de las plántulas, en donde en este se pueden incluir actividades como la limpieza, la nivelación, el surcado, instalaciones de malla y otros elementos de apoyo para la estabilidad de la revegetación, y en algunos casos, si es necesario, se puede realizar aplicación de fertilizantes.
Bueno, para la implementación de las actividades nosotras planteamos diferentes técnicas teniendo en cuenta el área seleccionada y el tipo de disturbio que encontramos. Entonces iniciamos con los recorridos de campo y georreferenciación de la zona, donde se permite identificar el área de estudio, las especies de fauna y flora, si hay cuerpos de agua cercanos. Luego seguimos con el análisis temporal de las coberturas vegetales, donde a partir de levantamientos de información en campos y puntos de control se quiere estimar el deterioro, la recuperación y asimismo los cambios en la composición y distribución de las especies. Seguimos con los bancos de semillas que permiten salvaguardar especies nativas del humedal con el fin de poderlas emplear en caso de extinción de algunas. Seguimos con el muestreo del suelo, donde se toman muestras de suelo en diferentes coberturas vegetales identificadas y estas se utilizan para análisis microbiológicos y físico-químicos. Luego seguimos con la propagación y manejo de especies, donde a partir de las muestras de suelos se seleccionan especies y se inicia un proceso de propagación en un vivero, que es considerado como una técnica que determina la capacidad de las plantas para reproducirse. Seguimos en el vivero, donde se quieren reproducir especies vegetales nativas y así se pueda seguir en marcha la estrategia de restauración ecológica en el humedal Juan Amarillo en el tercio alto. Seguido a esto pues se hace la evaluación de técnicas de viverismo, donde se realiza el seguimiento y el monitoreo a las plántulas y a partir del análisis del proceso germinativo. Luego seguimos con la siembra de semillas unidad y se tiene en cuenta la primera actividad, que es la de georreferenciación de la zona y el área de estudio. Y por último tenemos el monitoreo, donde se estudia la composición pues de las plantas y de la fauna que logra llegar a esta, y si se logran tener, digamos, nuevos grupos funcionales como son los polinizadores y los dispersores de semillas.